el caminar de nuestra vida cristiana existe un momento profundamente doloroso, silencioso y abrumador, que casi nadie se atreve a mencionar en voz alta dentro de nuestras congregaciones, pero que absolutamente todos los seres humanos experimentamos en algún punto de nuestra existencia terrenal. Es ese instante oscuro y frío donde el cansancio físico, mental y espiritual alcanza un nivel tan extremo que sentimos que nuestra fe se está escurriendo como agua entre los dedos. Nos encontramos de rodillas en la soledad de nuestra habitación, derramando lágrimas amargas, pronunciando las mismas oraciones de siempre, pero con la terrible y asfixiante sensación de que nuestras palabras están rebotando contra un techo de bronce y cayendo al vacío sin ser escuchadas. Las promesas que antes nos llenaban de gozo inefable y de esperanza radiante ahora parecen letras secas en la página de una Biblia que nos cuesta muchísimo trabajo abrir la tormenta de las circunstancias adversas, ya sea una enfermedad prolongada, una crisis financiera devastadora, a la pérdida irreparable de un ser amado o la traición de quienes considerábamos nuestros amigos incondicionales ha golpeado con tanta furia y durante tanto tiempo la barca de nuestra vida que hemos llegado al límite exacto de nuestras fuerzas humanas. Es en este valle de sombras, donde la duda se disfraza de lógica y el desánimo se convierte en nuestro compañero de almohada, que el enemigo de nuestras almas aprovecha para susurrar a nuestro oído la mentira más cruel y destructiva de todas, convenciéndonos de que el Creador del universo nos ha olvidado por completo, que nuestros errores pasados han cancelado su misericordia, y que ya no vale la pena seguir luchando ni esperando un milagro que parece que jamás llegará. Sin embargo, la innegable y majestuosa verdad que el Espíritu Consolador anhela revelar a tu corazón en este preciso día es diametralmente opuesta a lo que tus emociones inestables y las voces de las tinieblas te están dictando. El Padre Celestial no está sentado en su trono de gloria mirándote con enojo, con decepción o con una actitud de condena implacable, porque te sientes débil o porque tu fe está flaqueando en medio de la tormenta. Por el contrario, su mirada sobre ti en este mismo instante es la mirada más tierna, compasiva y llena de gracia inmerecida que pueda llegar a imaginar. Él es el diseñador perfecto de tu anatomía física y espiritual, y conoce a la perfección la fragilidad del polvo del cual fuiste formado desde el vientre de tu madre. Él sabe que llevas mucho tiempo peleando batallas invisibles que nadie más comprende, que has intentado mantener una sonrisa valiente frente a tu familia mientras, por dentro tu alma se está desmoronando en 1000 pedazos de frustración. Validar este dolor silencioso es el primer paso absolutamente necesario para la sanidad profunda de tu ser interior. No tienes que fingir una fortaleza heroica que no tiene ni ponerte una máscara de falsa espiritualidad delante de aquel que escudriña los pensamientos y las intenciones más ocultas del corazón humano. El Rey de Reyes entiende tu llanto ahogado, comprende la pesadez que sientes en tu pecho al despertar cada mañana, y no te rechaza por tener preguntas sin respuestas o por sentir que la noche de tu aflicción se ha alargado demasiado. Tu amor inagotable no está condicionado a tu rendimiento espiritual, sino que se perfecciona y se manifiesta con mayor poder exactamente allí, en el epicentro de tu debilidad y de tu quebranto total. Para comprender la magnitud insondable de esta compasión divina, debemos recordar la historia de los grandes hombres de la Sagrada Escritura, que también caminaron por este mismo desierto de desesperanza y de agotamiento extremo. Pensemos por un instante en el gran profeta Elías, un hombre valiente que hizo descender fuego del cielo y que derrotó a cientos de falsos profetas con el poder del Altísimo, pero que apenas unos días después se encontraba huyendo aterrorizado, escondido debajo de un árbol en la inmensidad del desierto, suplicándole a Dios que le quitara la vida, porque sentía que ya no podía soportar más la inmensa presión y la soledad de su llamado. La respuesta del Creador ante este colapso emocional y espiritual de su siervo no fue un regaño severo ni un castigo implacable por su falta temporal de fe. El Señor no lo desechó de su presencia ni lo reemplazó de inmediato por alguien más fuerte. Lo que el Padre Celestial hizo fue enviarle un ángel con pan fresco y agua limpia para alimentar su cuerpo agotado, y le permitió dormir y descansar profundamente bajo su cuidado protector. Dios ministró primero su necesidad humana y física con una dulzura incomprensible, antes de volver a hablarle sobre su propósito profético. De la misma manera,
El Salvador del mundo se acerca a ti en esta hora de debilidad profunda, no para exigirte que te levantes de un salto y pelees como un guerrero incansable, sino para ofrecerte el descanso reparador que tu alma necesita desesperadamente. Él te dice con una voz suave y apacible que no tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, y que es completamente válido y humano sentir que las fuerzas te abandonan siempre y cuando decidas rendir ese inmenso cansancio en sus manos, perforadas por los clavos del Calvario. Fundamental e indispensable que en medio del ruido ensordecedor de tus propios pensamientos de derrota, logres afinar tu vida espiritual, para escuchar esa voz inconfundible que atraviesa las nubes más densas de tu depresión y de tu incredulidad. El mensaje que el Altísimo te dirige hoy no es un discurso lejano, inalcanzable o una teología fría e insensible, sino un llamado íntimo, cálido y profundamente personal. Él te llama por tu nombre, te llama hijo, te llama hija, recordándote tu verdadera inquebrantable identidad. Una identidad que no puede ser borrada por tus fracasos terrenales, ni por la duración de tu prueba, ni por la escasez económica que golpea la puerta de tu hogar. Cuando el Rey de Gloria pronuncia tu nombre, todas las mentiras del adversario pierden su fuerza paralizante y se desvanecen por completo como la niebla ante la luz resplandeciente del sol de justicia. Escuchar su voz significa tomar la firme decisión de dejar de prestarle atención a las estadísticas negativas, a los diagnósticos médicos desalentadores o a las opiniones destructivas de la sociedad que te rodea, para concentrar absolutamente toda tu atención en la fidelidad eterna de aquel que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del alimundo. Permite que el Espíritu Consolador abrace tu corazón herido en este momento. Víndete por completo a su amor infinito y acepta que aunque tú no tengas la fuerza para sostenerte en pie por un minuto más, los brazos eternos del Padre Celestial son lo suficientemente poderosos e invencibles para cargarte a ti y a tu familia durante todo el trayecto de este valle de lágrimas. Tu fe puede estar pequeña, frágil y a punto de apagarse por completo, pero en las manos del Creador del universo, esa pequeña chispa es más que suficiente para encender nuevamente el gran fuego de la esperanza y preparar el escenario perfecto para el milagro más grande, restaurador y asombroso que jamás haya experimentado en toda tu existencia. Uno de los tormentos más grandes, desgarradores y paralizantes que enfrenta un creyente cuando atraviesa por el desierto de la prueba no es necesariamente la magnitud del problema en sí mismo, sino el profundo, pesado y aterrador silencio del Padre Celestial. Cuando las circunstancias se vuelven insoportables, nuestra reacción natural e inmediata es clamar al cielo con todas nuestras fuerzas, esperando escuchar una voz de trueno que calme la tempestad al instante, o anhelando ver una señal espectacular que nos confirme que el Creador está tomando el control absoluto de nuestra situación. Sin embargo, en muchísimas ocasiones la única respuesta que recibimos a nuestros ruegos desesperados y a nuestras madrugadas de llanto es un silencio sepulcral, un vacío que parece resonar en las paredes de nuestra habitación y que nos hiela la sangre. Es en ese eco silencioso donde nuestra mente humana frágil y limitada comienza a tejer las peores conclusiones, interpretando equivocadamente la quietud divina como un sinónimo de abandono, de rechazo definitivo o de indiferencia hacia nuestro sufrimiento. El adversario de nuestras almas, que es un experto manipulador de nuestras emociones, aprovecha esta aparente inactividad celestial para torturarnos día y noche, susurrando constantemente que nuestras oraciones son inútiles, que nuestros errores han levantado un muro impenetrable de separación, y que estamos absolutamente solos frente a las gigantescas olas de la adversidad económica, familiar o de salud que amenazan con ahogarnos para siempre. Pero la revelación más hermosa, transformadora y contundente que el Espíritu Consolador anhela arraigar en lo más profundo de tu corazón en este día, es que el silencio divino es en realidad la ilusión óptica y espiritual más grande de toda nuestra existencia terrenal. El hecho de que tú no escuches una voz audible o que no veas un cambio físico inmediato en tus circunstancias, no significa bajo ninguna circunstancia que el Rey de Reyes esté inactivo, distraído, ajeno a tu inmenso dolor. Al igual que un maestro artesano que guarda un silencio absoluto y se concentra profundamente cuando está tallando los detalles más finos y delicados de su obra maestra, el Señor de los ejércitos trabaja con una precisión milimétrica en el silencio de tus crisis. Pensemos por un instante en el proceso maravilloso y oculto de una semilla
que es plantada en la tierra. Cuando el agricultor entierra esa semilla, la somete a la oscuridad total, al frío y a la presión aplastante del suelo. Si pudiéramos observar la superficie durante los primeros días, pensaríamos que no está sucediendo absolutamente nada, que la semilla ha muerto y que el esfuerzo ha sido en vano porque no hay ruido ni movimiento visible. Pero en las profundidades de esa oscuridad donde nadie puede ver ni escuchar, está ocurriendo el milagro más violento y poderoso de la naturaleza. La corteza se está rompiendo, las raíces están abriéndose paso entre las rocas para buscar el agua subterránea y se está preparando una cosecha abundante y gloriosa. De la misma manera exacta, la crisis oscura y silenciosa que estás atravesando hoy es el terreno fértil donde el Altísimo está forjando un milagro muchísimo mayor, más permanente y más trascendental del que tu mente natural puede llegar a comprender o imaginar. Para afianzar esta verdad inquebrantable en nuestra alma, debemos mirar con sumo detenimiento uno de los momentos más oscuros, silenciosos y desconcertantes de toda la historia de la fe. El sábado de silencio entre la crucifixión y la resurrección del Hijo de Dios. El viernes por la tarde, los discípulos vieron cómo su Maestro, su libertador y su esperanza entera agonizaba en una cruz, derramando su sangre inmaculada hasta dar el último suspiro. Luego vino el sábado, un día entero, donde el cielo guardó el silencio más absoluto, pesado y aterrador que jamás haya existido. No hubo relámpagos, no hubo coros de ángeles visibles, no hubo profecías ni palabras de consuelo, solamente una tumba fría, oscura y sellada con una piedra inamovible. En medio de ese silencio abrumador, los seguidores del Salvador perdieron por completo la fe. Se escondieron llenos de pánico, lloraron amargamente y creyeron que el imperio de la muerte había ganado la batalla definitiva. Pero lo que ellos ignoraban por completo en su desesperación terrenal era que detrás de ese telón de silencio y de aparente derrota, el león de la tribu de Judá estaba realizando la obra más colosal de toda la eternidad, descendiendo a las partes más bajas de la tierra, despojando a los principados y potestades, arrebatándole las llaves de la muerte al enemigo y preparando el terreno para la resurrección más gloriosa del domingo por la mañana. Ese silencio no era ausencia, sino la antesala del poder más explosivo y redentor de todo el universo. Amados hermanos, cuando logramos captar la magnitud de esta inmensa revelación espiritual, nuestra manera de enfrentar el desierto cambia desde la raíz hasta la corona. Comprendemos de una vez por todas que cuando el Padre Celestial calla, no lo hace para castigarnos ni para burlarse de nuestra angustia, sino porque confía en que lo que ya nos ha prometido en su sagrada palabra es más que suficiente para sostenernos en pie mientras Él termina de labrar nuestra bendición en el mundo invisible. El silencio de Dios es un taller divino donde se está construyendo tu paciencia inquebrantable, donde se está puliendo tu carácter cristiano y donde se está preparando un escenario perfecto para que la gloria del Creador se manifieste en tu vida, con un resplandor que dejará ciegos a tus enemigos y asombrados a todos los que dudaron. Te ruego con todo mi ser, que no abandones tu fin en medio de esta pausa dolorosa, que no tires la toalla justo cuando las raíces de tu milagro están a punto de romper la superficie de tu realidad. Levanta tu cabeza hoy mismo, seca tus lágrimas de frustración y adora al Señor con más fuerza que nunca, precisamente por lo que no entiendes y por lo que no ves. Declara con voz de autoridad en medio de tu sala que el silencio que hoy te aturde es simplemente la garantía de que el gran arquitecto del universo está diseñando una salida monumental para tu problema. Atrévete a descansar confiadamente en el amor inagotable de aquel que nunca llega tarde, teniendo la certeza absoluta de que muy pronto ese silencio se romperá con el estruendo maravilloso de una respuesta celestial que sobrepasará abundantemente todas tus expectativas y que llenará tu boca de una alabanza inmensa y eterna. En medio de la furia implacable de la tormenta y bajo el peso aplastante de la desesperación actual, la mente humana tiene una tendencia sumamente peligrosa, trágica, casi automática, a padecer de una profunda amnesia espiritual. Cuando el dolor toca nuestra puerta con violencia, cuando los recursos económicos se agotan repentinamente, o cuando un diagnóstico médico adverso nos golpea como un balde de agua helada, nuestro cerebro se concentra de una manera tan absoluta y obsesiva en la amenaza presente,
que borra por completo de nuestra memoria el historial glorioso de todas las batallas que el Padre Celestial ya ha peleado y ganado a nuestro favor. A lo largo de los años, el enemigo de nuestras almas, que es el padre de la mentira y un estratega perverso del engaño, conoce a la perfección esta debilidad de nuestra naturaleza caída. Por eso él se encarga de magnificar el tamaño de tu problema actual, proyectando sombras gigantescas sobre las paredes de tu mente para hacerte creer que esta vez la crisis es insuperable, que en esta ocasión, el Altísimo finalmente te ha abandonado a tu suerte y que la derrota definitiva es absolutamente inevitable. Es exactamente en ese abismo de dudas y de pánico paralizante donde perdemos la perspectiva del reino y comenzamos a hundirnos en el lodo cenagoso del desánimo, olvidando por completo que el Creador del universo tiene un récord intachable de victoria, un currículum divino de milagros asombrosos y una fidelidad inquebrantable que jamás ha fallado ni fallará por toda la eternidad. Para contrarrestar este veneno mortal del olvido y para inyectar una dosis de vida resucitada en nuestra fe agonizante, el Espíritu Consolador nos hace un llamado urgente y apremiante a utilizar la memoria como una de las armas de guerra espiritual más letales y contundentes de todo nuestro arsenal. Hacer memoria de las maravillas del Señor no es un simple ejercicio de nostalgia humana, ni un escape psicológico para evadir la dura realidad del presente, sino que es clavar un ancla de oro puro e indestructible en lo más profundo del lecho marino de nuestro corazón, evitando que la barca de nuestra vida sea arrastrada a la deriva por los vientos huracanados de la incertidumbre. La Sagrada Escritura nos relata de una manera magistral cómo el pueblo de Israel en sus travesías por el desierto enfrentó esta misma lucha aterradora, cuando se encontraron atrapados entre las aguas turbulentas y profundas del Mar Rojo y los carros de guerra del ejército egipcio, que venían a toda velocidad para masacrarlos. El pánico se apoderó de sus entrañas. Humanamente hablando, no había absolutamente ninguna salida lógica, ninguna estrategia militar viable y ninguna ruta de escape posible. Todo parecía perdido. Sin embargo, el Señor de los ejércitos, con la majestuosidad y el poderío que lo caracterizan, sopló un viento recio, dividió las aguas en dos inmensas murallas líquidas y abrió un camino seco y seguro, donde segundos antes solamente había muerte y desesperación. Ese mismo Dios que partió el Mar Rojo es el que te está diciendo hoy que su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para escuchar el clamor angustioso de sus hijos amados. Amados hermanos, es absolutamente vital que en este preciso día ustedes se atrevan a mirar hacia atrás en el retrovisor de su propia existencia terrenal y comiencen a contabilizar con lágrimas de inmensa gratitud cada uno de los mares rojos que el Maestro ya dividió en su historia personal. Te ruego que te detengas un instante y recuerde con claridad aquella temporada de escasez tan brutal donde pensaste que perderías tu hogar, que no tendrías alimento para tus hijos, o que la quiebra financiera destruiría tu familia por completo. Recuerda como en el último segundo cuando la soga apretaba tu cuello y cuando las puertas de los hombres se cerraban en tu cara, el gran proveedor celestial movió piezas incomprensibles y envió la respuesta exacta en el momento más preciso. Haz memoria de aquella enfermedad que amenazó tu vida, la de un ser amado, de aquel diagnóstico que te robó el sueño durante tantas madrugadas de llanto incontrolable. Y mira cómo el médico de médicos pasó su mano sanadora, restaurando lo que la ciencia humana daba por perdido. Piensa en aquella profunda depresión, en esa traición que partió tu alma en 1000 pedazos y de la cual creíste firmemente que jamás lograrías levantarte. Pero aquí estás hoy respirando de pie, fortalecido y vivo, porque el pastor de las ovejas descendió hasta el fondo de tu pozo de desesperación, sanó tus heridas, vendó tu corazón quebrantado y te devolvió el gozo inefable de su salvación eterna. El simple acto de traer todos estos testimonios reales y palpables a tu memoria presente tiene el inmenso poder sobrenatural de resucitar tu esperanza marchita y de encender nuevamente la llama de tu fe con una fuerza arrolladora invencible. Si el Rey de Gloria fue capaz de sacarte del lodo cenagoso ayer, de abrir puertas de bronce en tu pasado y de romper las cadenas de opresión que te ataban hace años, ¿qué te hace dudar que no podrá hacer exactamente lo mismo frente al desafío que tienes frente a tus ojos en este momento? El Altísimo no cambia. Él es el mismo ayer,
hoy y por todos los siglos de los siglos. Por lo tanto, te invito a que te levantes en la sala de tu casa o en el silencio de tu habitación y le ordenes a tu alma que bendiga al Señor y que no olvide ni uno solo de sus múltiples beneficios. Reprende con absoluta autoridad ese espíritu de amnesia y de incredulidad que te quiera mantener paralizado por el miedo. Declara a los cuatro vientos y con una voz que haga temblar a las huestes de maldad que el mismo Dios de tus victorias pasadas es el Dios de tu triunfo presente. Atrévete a enfrentar la adversidad del día de hoy, no con la cabeza gacha, ni con el corazón encogido por el terror, sino con la frente en alto y con la certeza inquebrantable de que aquel que comenzó la buena obra en tu vida será fiel en completarla, perfeccionarla y llevarla hasta su punto máximo de gloria, demostrando una vez más al mundo entero que no hay mar lo suficientemente profundo ni problema, lo suficientemente grande, que pueda detener el avance arrollador de los propósitos eternos que el Padre Celestial ha diseñado exclusivamente para ti. Cuando nos encontramos atravesando por el valle oscuro de la desesperanza y sentimos que las fuerzas físicas y espirituales nos abandonan por completo, existe una estrategia milenaria sumamente perversa y letal que el adversario de nuestras almas despliega con una precisión verdaderamente aterradora. Esta trampa mortal no es otra que el aislamiento espiritual. Al igual que un depredador astuto y hambriento en la inmensidad de la naturaleza salvaje, jamás ataca al rebaño cuando está unido y fortalecido, sino que espera pacientemente el momento exacto en que una oveja herida, cansada o distraída, se separa del grupo para lanzar su ataque fulminante. El enemigo utiliza el desánimo y la frustración como herramientas de manipulación para alejarnos de nuestra familia en la fe. En medio de la crisis, nuestra reacción humana y natural suele ser el deseo incontrolable de encerrarnos en nuestra propia habitación, apagar el teléfono celular, evitar las conversaciones con aquellas personas que nos aman y, sobre todo, dejar de asistir a nuestra congregación. Sentimos que el dolor que llevamos en el pecho es tan inmenso, pesado y particular que absolutamente nadie en este mundo terrenal podría llegar a comprendernos. Es en esa soledad autoimpuesta, en ese silencio asfixiante de nuestra recámara, donde nuestra mente se convierte en una caja de resonancia para las peores mentiras y acusaciones del reino de las tinieblas, convenciéndonos de que nuestra presencia en la casa de Dios es una hipocresía, porque nuestra fe está flaqueando y dictándonos que es mejor alejarnos hasta que logremos resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Esa voz engañosa y sutil del acusador se encarga de tejer una telaraña de vergüenza alrededor de nuestro corazón, quebrantado, susurrándonos al oído que seremos juzgados, criticados o incomprendidos por nuestros propios hermanos en Cristo, si nos atrevemos a mostrar nuestra vulnerabilidad y nuestras lágrimas frente a ellos. Nos convence de que somos una carga demasiado pesada para los demás, o que los líderes y pastores están demasiado ocupados como para prestar atención a nuestra angustia. De esta manera tan cruel y calculadora, el enemigo logra su objetivo principal, que es cortar de tajo nuestro suministro vital de fortaleza, de consuelo y de aliento espiritual, que fluye de manera natural y poderosa a través del cuerpo de Cristo. La Sagrada Escritura nos enseña con absoluta claridad que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y que mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, y si uno cayera, el otro lo levantará. Pero cuando tú decides pelear esta guerra espiritual completamente solo, desprovisto de la cobertura pastoral, alejado del calor de la comunión fraternal y aislado de la adoración congregacional, te conviertes en un blanco sumamente fácil y vulnerable para los dardos de fuego del maligno. El aislamiento espiritual es una prisión fría y oscura que nosotros mismos ayudamos a construir con los ladrillos del orgullo herido y con el cemento del temor al rechazo, cerrando las puertas de nuestro corazón precisamente a aquellas personas que el Padre Celestial ha puesto estratégicamente a nuestro alrededor para ser los instrumentos visibles de su gracia restauradora y de su amor incondicional en nuestros momentos de mayor agonía. Para ilustrar la inmensa gravedad de este error y la urgente necesidad de mantenernos firmemente unidos a nuestro rebaño, debemos traer a nuestra memoria el glorioso e impactante relato bíblico de aquel día en que el pueblo de Israel se encontraba librando una batalla a muerte contra el ejército de los amalecitas en el desierto. La palabra nos revela que mientras el gran líder Moisés mantenía sus manos levantadas hacia el cielo,
el pueblo de Dios prevalecía en la batalla. Pero cuando sus brazos se cansaban y comenzaban a bajar por el agotamiento físico extremo, el enemigo tomaba ventaja y comenzaba a destruir a los israelitas. Moisés era un hombre ungido, un profeta inigualable que había hablado cara a cara con el Creador del universo, pero seguía siendo un ser humano de carne y hueso, con limitaciones y debilidades. Él no podía sostener sus brazos en alto por sí solo durante todo el día. Fue exactamente en ese instante crítico, donde la victoria y la derrota pendían de un hilo invisible, que sus hermanos Aarón y Hur se acercaron a él, le pusieron una piedra para que se sentara ahí. Se colocaron uno a cada lado, para sostener firmemente sus manos pesadas y cansadas, hasta que el sol se ocultó, y la victoria fue total y absoluta para el pueblo de Dios. Esa es la imagen perfecta, sublime y conmovedora de lo que significa la verdadera comunión espiritual dentro de una congregación. Habrá temporadas oscuras en tu vida donde el peso de la enfermedad, de la ruina económica o del dolor familiar será tan aplastante que tus propios brazos de fe se van a cansar y van a comenzar a caer. Es en ese preciso momento donde tú necesitas desesperadamente tener a un Aarón y a un Hur a tu lado. Hermanos, en la fe, que no vengan a juzgarte por tu cansancio, sino que vengan a abrazarte, a sostener tus brazos caídos en oración y a pelear la batalla por ti, cuando a ti ya no te quedan fuerzas para pronunciar ni una sola palabra. Amados hermanos, por esta razón ineludible y vital, el Espíritu Consolador te hace un llamado lleno de amor, de urgencia y de compasión, en este mismo instante, para que rompas de una vez por todas y para siempre con esa trampa mortal del aislamiento. Es necesario que te sacudas el polvo del desánimo, que te levantes de esa cama de soledad, y que tomes la valiente decisión de reconectarte con tu familia espiritual. No permitas que el orgullo o la vergüenza te sigan dictando el rumbo de tus acciones. Contesta esa llamada telefónica que has estado ignorando. Responde a ese mensaje de aliento que alguien te envió inspirado por el cielo, y oblígate a ti mismo a volver a cruzar las puertas de tu congregación, aunque tengas que sentarte en la última silla de la fila, y aunque pases todo el servicio derramando lágrimas en silencio. El simple acto de rodearte de personas que adoran al Rey de Gloria, de escuchar los cánticos de alabanza que saturan la atmósfera, y de recibir el abrazo sincero de un hermano que tiene un poder sanador, incomprensible, que comenzará a derretir las gruesas capas de hielo que el enemigo había puesto sobre tu alma. El Padre Celestial no te diseñó para que fueras un llanero solitario en medio de un mundo hostil, sino que te hizo parte de un cuerpo vivo, de un edificio espiritual, donde cada piedra necesita estar unida a la otra para poder mantenerse en pie frente a los embates de las tormentas. Atrévete a ser vulnerable. Permite que otros te amen en tu debilidad. Deja que tus hermanos carguen tu dolor en oración, y verás con asombro cómo el fuego del Espíritu Santo vuelve a arder con una fuerza indomable en tu interior, resucitando tu fe marchita y demostrándote que, unidos en el amor inagotable del Creador, somos absoluta y verdaderamente invencibles ante cualquier ataque de las tinieblas. En medio de las tormentas más feroces y destructivas que azotan nuestra existencia terrenal, existe un principio espiritual inquebrantable que determina de manera absoluta si terminaremos hundidos en la desesperación o si caminaremos victoriosos sobre las aguas del milagro. Este principio radica única y exclusivamente en la dirección de nuestro enfoque. Cuando el dolor nos golpea con una violencia desmedida y las malas noticias se acumulan una tras otra sobre nuestra mesa, es completamente natural y humanamente comprensible que nuestra atención sea secuestrada por la magnitud del problema. Nuestros ojos físicos se clavan en las deudas financieras que no podemos pagar, en los diagnósticos médicos que pronostican lo peor, o en las actas de divorcio que amenazan con destruir nuestro hogar. El adversario de nuestras almas, que es un maestro del engaño y de la distracción, utiliza todo el ruido ensordecedor de estas circunstancias adversas para crear una cortina de humo aterrador alrededor de nuestra mente. Su objetivo principal y más perverso no es simplemente traernos dificultades, sino lograr que nuestra mirada se desvíe por completo del rostro resplandeciente del Rey de Gloria, para que terminemos contemplando la furia de las olas amenazantes que se levantan a nuestro alrededor.
En ese preciso instante en que le damos más importancia al tamaño de nuestra crisis que al inmenso poder de nuestro Creador, nuestra fe comienza a desmoronarse rápidamente, y el pánico paralizante toma el control absoluto de nuestras emociones, haciéndonos sentir que el hundimiento es inminente y que ya no hay ninguna esperanza de salvación. Para comprender la gravedad y las consecuencias directas de este cambio de enfoque, debemos sumergirnos en uno de los pasajes más dramáticos, reveladores y hermosos de toda la Sagrada Escritura cuando los discípulos se encontraban a la deriva en medio del mar de Galilea. La noche era extremadamente oscura. El viento soplaba con una fuerza huracanada y las olas golpeaban la pequeña barca con una violencia que amenazaba con hacerla pedazos en cualquier momento. En medio de ese escenario de terror absoluto y de muerte inminente, el Hijo de Dios apareció caminando majestuosamente sobre las aguas turbulentas, demostrando un dominio soberano absoluto sobre las leyes de la naturaleza y sobre el caos que aterrorizaba a sus seguidores. El apóstol Pedro, en un arrebato de fe inmensa y de valentía sobrenatural, le pidió al Maestro que le permitiera ir hacia él caminando sobre el mar. Y el milagro ocurrió. Mientras los ojos de Pedro se mantuvieron fijos, clavados e inamovibles en el rostro de su Salvador, pudo caminar sobre lo imposible, desafiando toda lógica humana y pisando firme sobre el abismo líquido. Sin embargo, el relato bíblico nos muestra que, en un momento fatídico, Pedro cometió el error más grande de su vida al apartar su mirada del Maestro para comenzar a mirar la fuerza del viento y la altura de la ola. Al hacer esto, el terror se apoderó de su corazón y comenzó a hundirse de inmediato en las profundidades del mar, a pesar de que el Creador del universo estaba a escasos metros de distancia. Esta historia milenaria es el reflejo exacto y la radiografía espiritual perfecta de lo que te está ocurriendo a ti en este preciso momento de tu vida. Tú comenzaste tu caminar cristiano con una fe ardiente, atreviéndote a salir de la barca de tu comodidad para seguir las pisadas del Redentor. Y durante mucho tiempo experimentaste milagros asombrosos y provisiones sobrenaturales. Pero hoy la tormenta de tus problemas personales se ha vuelto tan ruidosa y tan intimidante que has cometido el mismo error de Pedro bajando tu mirada hacia el abismo de tus preocupaciones terrenales. Estás mirando fijamente los avisos de cobro. Estás contemplando el comportamiento rebelde de tus hijos. Y estás prestando demasiada atención a los pronósticos negativos de la economía mundial. Al hacer esto, estás permitiendo que el miedo reemplace a la fe, y por eso sientes que te estás ahogando en un mar de depresión, de ansiedad y de llanto incontrolable. Pero la noticia más hermosa, consoladora y llena de gracia y merecida que el Espíritu Santo tiene para ti en este día es que, al igual que hizo con el apóstol Pedro, el Maestro no se ha quedado de brazos cruzados viéndote naufragar. En el mismo instante en que Pedro gritó pidiendo auxilio, el Salvador extendió su mano poderosa, lo sostuvo fuertemente y lo sacó de las aguas turbulentas. El Señor de los ejércitos está extendiendo su mano herida hacia ti en esta hora exacta, esperando únicamente que tú tomes la decisión radical e inquebrantable de volver a levantar tu rostro hacia los cielos. Amados hermanos, es una necesidad urgente de vida o muerte espiritual que hoy mismo realicemos un cambio drástico, definitivo y absoluto en nuestro enfoque mental y emocional. No puedes seguir alimentando tu desesperación, contemplando la grandeza de tu problema cuando tienes a tu disposición la grandeza infinita del Dios Todopoderoso que formó el universo con el aliento de su boca. Te ruego con todo mi corazón que cierres tus ojos físicos a la realidad temporal que te atormenta, y que abras de par en par los ojos de tu espíritu para contemplar la majestad inigualable de aquel que camina con paso firme sobre las aguas de tu crisis matrimonial, sobre las olas de tu bancarrota y sobre los vientos huracanados de tu enfermedad. Cuando tú logras clavar tu mirada de manera exclusiva en el Príncipe de Paz, el ruido de la tormenta pierde todo su poder intimidatorio, y las circunstancias que antes te aterrorizaban comienzan a someterse a la autoridad suprema del nombre que es sobre todo nombre. La verdadera fe no consiste en problemas en negar la existencia del problema o en ignorar el dolor que sentimos, sino en reconocer que a pesar de la furia de las olas, nuestro Salvador es infinitamente más grande, más fuerte y más soberano que cualquier adversidad que intente destruirnos. Levántate hoy mismo de ese rincón de derrota y
ese llanto amargo donde el enemigo te había arrinconado, y sacúdete el agua fría de la duda que te estaba congelando el alma. Rinde tus miedos a los pies de la cruz, y declara con una voz de autoridad que haga temblar a los demonios, que a partir de este momento tu mirada le pertenece única y exclusivamente al autor y consumador de tu fe. No permitas jamás que las malas noticias del mundo te roben la visión gloriosa de las promesas eternas que el Padre Celestial ha esculpido en las palmas de sus manos para ti y para toda tu descendencia. Camina sobre las aguas de esta prueba con la frente en alto y con una sonrisa de victoria inquebrantable, sabiendo perfectamente que la paz del reino de los cielos no es la ausencia temporal de tormentas en nuestra vida, sino la presencia manifiesta, gloriosa y todopoderosa del Rey de Reyes dentro de nuestra barca, asegurando de manera definitiva que llegaremos sanos, salvos y triunfantes, a la orilla de nuestro propósito eterno. Cuando nos encontramos sumergidos en el abismo de la desesperación y el sufrimiento toca cada fibra de nuestro ser interior, solemos interpretar el dolor extremo como un castigo injusto o como una señal innegable de que el Creador nos ha abandonado a nuestra suerte. La naturaleza humana rechaza instintivamente cualquier tipo de incomodidad, y cuando el calor de la prueba aumenta a niveles insoportables, nuestra primera oración es siempre un grito desesperado, suplicando que el Padre Celestial nos saque de inmediato de ese horno de aflicción. Sin embargo, existe un misterio espiritual inmensamente profundo, glorioso y necesario, que el Espíritu Consolador en ella revelara a tu corazón quebrantador en este mismo instante. Ese fuego ardiente que hoy sientes que te está consumiendo por completo, esa crisis que quema tus entrañas de angustia y que parece no tener fin, no es un fuego destinado a destruirte, a aniquilar a tu familia o a reducir tus sueños a simples cenizas esparcidas por el viento. Por el contrario, estás atravesando por el sagrado, milenario y perfecto crisol divino. El Señor de los ejércitos, en su infinita y soberana sabiduría, permite intencionalmente que caminemos por estas llamas purificadoras, porque tiene un propósito eterno muchísimo más grande y sublime que nuestra comodidad temporal. Él no está jugando con tus sentimientos ni se deleita en tu sufrimiento humano, sino que está obrando como el más experto y amoroso orfebre del universo, procesando tu vida para sacar a la luz la mejor, la más pura y la más valiente versión de ti mismo. Para comprender la magnitud y la belleza de este proceso doloroso, es absolutamente indispensable que observemos detenidamente cómo se purifica el oro de más alta calidad en el mundo natural. Cuando el oro es extraído de las profundidades de la tierra, no brilla con ese resplandor majestuoso que todos conocemos, sino que viene mezclado con rocas, con barro y con un sinfín de impurezas que opacan por completo su inmenso valor real. El orfebre sabe perfectamente que la única manera de separar lo precioso de lo vil es sometiendo ese metal rústico a temperaturas extremas dentro de un horno de fuego. A medida que el calor aumenta y el metal se derrite por completo, todas las escasuras ocultas comienzan a subir a la superficie para ser removidas y desechadas para siempre. De una manera exactamente igual, funciona el fuego de la prueba en nuestro caminar cristiano a lo largo de los años. Sin darnos cuenta, nuestro corazón acumula escorias espirituales sumamente peligrosas. Comenzamos a mezclar nuestra fe pura con la dependencia absoluta del dinero, con la confianza ciega en nuestras propias habilidades humanas, con el orgullo religioso, con el deseo de agradar a los hombres y con apegos terrenales que compiten directamente con el amor que le debemos exclusivamente al Rey de Gloria. El Altísimo que escudriña las profundidades de nuestra mente sabe que si no elimina esas impurezas a tiempo, nuestra alma terminará corrompiéndose por completo. Por eso permite que el fuego de la escasez, de la enfermedad o de la traición derrita nuestras falsas seguridades, obligando a que salga a flote todo ese orgullo escondido para poder limpiarnos y dejarnos resplandecientes delante de su presencia santa. Es sumamente reconfortante, hermoso y aliviador saber que el apóstol Pedro nos explica este misterio de una manera magistral en sus cartas, recordándonos que nuestra fe, siendo muchísimo más preciosa que el oro perecedero, tiene que ser probada por el fuego para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Hijo de Dios sea manifestado. Esta promesa inquebrantable nos asegura que tu dolor actual tiene una fecha de caducidad y un propósito divino garantizado. Además, hay un detalle maravilloso en el trabajo del orfebre que,
debe llenar tu pecho de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El artesano jamás arroja el oro al horno y se va a dormir o a distraerse con otras cosas, sino que se sienta fijamente frente al crisol, observando el proceso con una atención milimétrica y absoluta. Él controla la temperatura o con una precisión perfecta, asegurándose de que el fuego sea lo suficientemente caliente para derretir la escoria, pero ni un solo grado más ardiente que pueda llegar a dañar el metal precioso. Y la manera en que el orfebre sabe que el oro está completamente puro y listo para ser sacado de las llamas es cuando puede ver su propio rostro reflejado nítidamente en la superficie del metal derretido. El Padre Celestial está sentado justo ahora frente al horno de tu aflicción. Él no te ha quitado los ojos de encima, ni por un solo segundo, y tiene el control total sobre la intensidad de tu crisis. Él mantendrá el fuego encendido únicamente hasta el instante preciso en que tu orgullo se haya rendido por completo, y Él pueda ver el rostro hermoso, humilde y obediente del Salvador, reflejado claramente en cada una de tus actitudes, de tus palabras y de tus pensamientos. Amados hermanos, sabiendo esta inmensa verdad espiritual, es el momento exacto para que cambiemos radicalmente nuestra manera de orar y de enfrentar el valle de la sombra. Rinde tus armas de rebelión a los pies del Maestro, en lugar de suplicarle llorando que te saque apresuradamente del fuego. Levanta tus manos al cielo en medio de tus lágrimas y dile con valentía que haga su obra perfecta y completa en ti. Permite que el Espíritu Consolador queme absolutamente todo aquello que te está estorbando para alcanzar tu propósito eterno, sin importar cuánto duela desprenderse de esas muletas terrenales en las que te habías apoyado durante tanto tiempo. Te aseguro con absoluta certeza que cuando el reloj divino marque al final de tu prueba y las puertas de este horno se abran de par en par, no saldrás oliendo a humo, ni estarás destruido por la tragedia. Saldrás convertido en un creyente inquebrantable, maduro y revestido de un poder sobrenatural asombroso. Tu fe será oro puro y refinado, incapaz de ser movida por las malas noticias del mundo, por los ataques del enemigo. Caminarás por esta tierra con una autoridad suprema, sabiendo que sobreviviste al fuego más intenso, no por tus propias fuerzas humanas, sino porque el cuarto hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo caminando a tu lado en medio de las llamas, guardando tu alma y garantizando que tu testimonio brillará para siempre como un faro inagotable de esperanza para todas aquellas personas que caminan en la más profunda oscuridad. Cuando atravesamos los valles más oscuros y nuestra fe se encuentra agonizando, uno de los engaños más grandes y paralizantes que el enemigo siembra en nuestra mente es la idea de que ya no somos dignos de acercarnos al trono de la gracia divina. Nos convence sutilmente de que para hablar con el Creador del universo, necesitamos formular oraciones teológicamente perfectas, llenas de palabras elocuentes y de una fe inquebrantable que en ese preciso momento simplemente no tenemos. Sentimos una vergüenza profunda al intentar articular una oración, porque en nuestro interior solamente hay dudas, miedo, frustración y un agotamiento extremo. El sistema religioso nos ha enseñado equivocadamente que debemos presentarnos ante el Altísimo con una máscara de victoria constante, ocultando nuestras verdaderas emociones detrás de un lenguaje espiritual vacío y ensayado. Sin embargo, cuando las fuerzas físicas y emocionales se nos escapan de las manos, cuando el dolor ahoga nuestra garganta y no podemos pronunciar más que un gemido incomprensible, es exactamente ahí donde descubrimos el inmenso, majestuoso y transformador poder que se esconde detrás de una oración genuinamente honesta y completamente quebrantada. El Padre Celestial, que escudriña las profundidades más secretas de nuestra mente y de nuestro espíritu, rechaza categóricamente la hipocresía religiosa y las repeticiones vanas, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, despreciará un corazón contrito y humillado, que se acerca a Él reconociendo su absoluta miseria y su necesidad urgente de intervención divina. Para ilustrar la belleza incalculable y la eficacia inmediata de esta clase de clamor desesperado, la Sagrada Escritura nos regala uno de los episodios más conmovedores, reales y humanamente vulnerables de todo el ministerio terrenal del Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos, encontramos a un padre atormentado que había visto a su amado hijo sufrir terriblemente durante años.
causa de un espíritu inmundo que intentaba destruirlo, arrojándolo al fuego y al agua. Este hombre, con el alma partida en 1000 pedazos, y habiendo agotado absolutamente todas sus esperanzas humanas, se acercó al maestro y le rogó que tuviera misericordia de ellos, añadiendo una frase que revelaba su profunda crisis interior al decirle que lo ayudara, si es que podía hacer algo. El Salvador del mundo, lejos de reprenderlo severamente o de rechazarlo por su evidente falta de fe, le respondió con una autoridad suprema que para el que cree absolutamente todo es posible. Fue en ese instante crucial y definitivo donde el padre del muchacho, en lugar de fingir una fe gigantesca que no poseía, se derrumbó por completo y clamando con lágrimas en los ojos y con el corazón en la mano, pronunció la oración más honesta, poderosa y liberadora de toda su vida, exclamando a gran voz que sí creía, pero suplicándole al maestro que lo ayudara en su incredulidad. Esa oración no tenía rimas hermosas, no citaba salmos de memoria, ni usaba un tono reverente y religioso. Era simplemente el grito crudo, desgarrador y desesperado de un hombre que reconocía que su propia fe no le alcanzaba para sostenerse en pie, pero que aún así decidía arrojarse a los pies del único que podía salvar a su familia de la destrucción inminente. Ese grito desgarrador fue música celestial para los oídos del Rey de Gloria, porque representaba la rendición absoluta del orgullo humano frente a la soberanía divina. De manera inmediata y sin exigirle mayores pruebas de fe, el maestro obró un milagro portentoso y liberó al joven para siempre. Esta historia gloriosa es el reflejo exacto de lo que el Espíritu Consolador está esperando de ti en esta hora de tanta oscuridad y de tanta aflicción en tu vida personal. El Señor no te está exigiendo que te presentes delante de su trono con un discurso estructurado, ni espera que le ocultes el enojo, la tristeza o la inmensa decepción que sientes en este momento. Él es tu Padre amoroso, el creador de tus emociones, y el refugio seguro donde puedes desnudar tu alma sin el más mínimo temor a ser condenado o incomprendido. Y hoy sientes que tu fe se ha desmoronado, si tus rodillas tiemblan y sientes que ya no puedes creer por ese milagro financiero, por esa sanidad física o por la restauración de tu matrimonio, te ruego con todo mi ser que no te alejes del altar, sino que corras hacia Él y le digas la verdad desnuda. Dile al Altísimo que estás cansado de pelear. Confiésale que tienes miedo del futuro. Dile que tu fe está agonizando. Y pídele con la misma sinceridad del padre del muchacho, que Él mismo venga a socorrerte en medio de tu profunda incredulidad. Te aseguro que una sola lágrima derramada con verdadera honestidad tiene muchísimo más peso en el mundo espiritual y mueve la mano todopoderosa de Dios mucho más rápido que 1000 horas de oraciones vacías, fingidas y carentes de verdad interior. Amados hermanos, hoy es el día de quitarse la pesada armadura de la religión y de abrazar la libertad gloriosa de la vulnerabilidad delante del trono de la gracia. Entra en tu habitación secreta, cierra la puerta al ruido del mundo y a las opiniones destructivas de los hombres, y rinde tu corazón quebrantado a los pies de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para rescatarte de las tinieblas. No intentes maquillar tu dolor, ni busques palabras sofisticadas para impresionar al cielo, porque el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles, cuando nosotros mismos no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo. Permite que tu llanto se convierta en tu mejor oración, que tu silencio agotado sea tu ofrenda más pura y que tu necesidad absoluta sea el imán poderoso que atraiga la presencia majestuosa del Salvador a tu sala. Cuando tú te humillas de esta manera tan profunda y verdadera, cuando reconoces que sin su gracia inmerecida no eres absolutamente nada, y que no tienes a dónde más ir, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna, los cielos se abren de par en par a tu favor. El Creador del universo desciende con prisa para vendar tus heridas emocionales, para soplar aliento de vida sobre tus huesos secos, y para levantar tu cabeza con una ternura incomprensible, demostrándote que su poder se perfecciona exactamente en medio de tu debilidad, y que su amor inagotable es el único fundamento sólido, firme e inamovible que te sostendrá, cuando todo lo demás a tu alrededor parezca estar a punto de derrumbarse para siempre. M.